Tiene la palabra el señor diputado Osvaldo Andrade. Gracias, presidente. Yo no he sido parte de la discusión en particular de este proyecto en las comisiones en que ha sido visto. Y en consecuencia mi reflexión es más bien una reflexión más general. Lo que devela la institución de los incentivos al retiro es un problema más de fondo, que es que el sistema previsional está ofreciendo hoy día a los trabajadores del sector público y del sector privado tasas de reemplazo que con mucho se acercan a menos del 40%. Y eso significa que la alternativa de jubilar es claramente muy desafortunada para cualquier trabajador del sector público y del sector privado. Y en consecuencia, estas medidas paliativas, como son los incentivos al retiro, vienen a hacerse cargo, en mi opinión, malamente de una situación que requiere una solución más de fondo. Y la solución más de fondo tiene que ver con un sistema previsional que, por su concepción y por la forma de establecer los aportes, no está dando cuenta de esta realidad. Y eso tiene dos consecuencias que a mí, por mi gusto, quisiera mencionar. Primero, tiene que haber aporte patronal para las cotizaciones de los trabajadores, del sector público y del sector privado. Yo quiero decir que respecto a esto, no es primera vez que lo digo. Lo dije también con la autoridad que tenía en tiempos pasados en mi anterior empleo. Y quiero además recordar que cuando se planteó este tema a propósito de la discusión de la reforma previsional, fueron otros los que plantearon que esto no era una buena idea. Recuerdo incluso más que en la discusión que se tuvo a propósito de que el empleador se hiciera cargo del pago del costo del seguro de sobrevivencia e invalidez, hubo opiniones de las bancadas del Frente que estuvieron en contra de eso. Y también tengo que reconocer que hubo opiniones en el propio gobierno en contra de eso. Lo quiero decir con toda franqueza, porque en esto no hay que tener inhibiciones. Tenemos un problema objetivo respecto a la forma en que la capitalización individual se está transformando en futuras pensiones y está dando cuenta de pensiones de esta entidad. Quiero además señalar que efectivamente tuvimos un déficit en materia de una oferta pública en materia de AFP, pero también con el mismo respeto quiero decir que este diputado hace un año y algo ya presentó un proyecto en esta Cámara para que haya una AFP estatal, proyecto que todavía no pasa ni siquiera a la sala, para ni siquiera revisar su admisibilidad. Un año y medio que está presentado. Pero quiero referirme a lo que yo entiendo del problema más de fondo. Porque pensar en que el sistema antiguo resolvía los problemas también es un error. El sistema antiguo tenía muchas inequidades. Las pensiones del sistema antiguo son bastante discutibles en el promedio general. Y además era un sistema que estaba con serios problemas de financiamiento, en que los jóvenes financiaban las pensiones de los mayores. Y con los problemas del mercado de trabajo, eso iba irremediablemente a estar siempre en déficit. Entonces el problema que tenemos no tiene que ver con las pensiones propiamente tal, ni tiene que ver con los incentivos al retiro, tiene que ver con las remuneraciones. Mientras se siga ganando poco en Chile, es evidente que no hay sistema, sea de reparto o de capitalización individual, que se haga cargo efectivamente de esta dificultad. Y esto tiene nombre y apellido. Los sistemas de remuneraciones en Chile solo van a ser razonablemente justos y equitativos cuando los trabajadores tengan condiciones para negociar esas condiciones laborales. Y eso significa que tiene que haber una auténtica negociación colectiva con derecho a huelga en el sector privado y tiene que haber negociación colectiva con derecho a huelga en el sector público. Así de simple. Y con la misma franqueza con la que siempre he planteado estas cosas, quiero decirle que no siempre en los gremios del sector público se ha encontrado disposición para que se establezca negociación colectiva. Para decir las cosas francamente, porque aquí todos tenemos que asumir nuestras respectivas responsabilidades. Señores diputados, mientras no haya una auténtica negociación colectiva en el sector privado y en el sector público, de forma tal que los trabajadores puedan negociar efectivamente y con simetría sus condiciones laborales, vamos a tener problemas de remuneraciones y por ende vamos a tener problemas en materia de pensiones. Y vamos a seguir con estos paliativos que son los incentivos al retiro, porque esto lo vamos a volver a repetir en un poco tiempo más, porque la situación de fondo no la resolvemos. En consecuencia, yo quiero proponer que hagamos una discusión sobre este tema, que a propósito de la discusión de los sistemas de retiro y en consecuencia de los sistemas de tasas de reemplazo y en consecuencia de los sistemas previsionales, hagamos la discusión que corresponde hacer, que está no aquí, sino que en el mercado de trabajo.
mientras los trabajadores sigan ganando poco, no tenemos solución posible a estos problemas. Yo le quiero recordar que 2/3 de los pobres que hay en Chile tienen empleo. Y en consecuencia, cuando este gobierno con tanta facilidad dice que ha aumentado en 1 millón los empleos, quiero decirle que 2/3 de ellos siguen siendo pobres. Y si son 600.000, 2/3 de ellos siguen siendo pobres. Y si son 500.000, la cifra me da lo mismo, siguen siendo pobres. Porque lo que ganan es sinónimo de pobreza. Y en consecuencia la solución del asunto no tiene que ver con más empleo por sí mismo, tiene que ver con un empleo decente que garantice remuneraciones dignas. Y eso en Chile, en cualquier lugar del mundo, incluso en Vietnam, donde está el presidente, se llama negociación colectiva. Gracias, presidente. Gracias, diputado Andrade. Tiene la palabra.